¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, gusto saludarles a cada uno de ustedes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Hola, Buenas hola. tardes, doctor. Buenas tardes, mucho gusto. Vamos a hablar sobre un asunto de jurisdicción voluntaria que está regulado en el decreto 54-77, pero también parte de su fundamento está en el decreto ley 107, que es la disposición y gravamen de bienes muebles, de la disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes. Se recuerdan que ya vimos lo relacionado a la ausencia, ¿verdad? Entonces no nos debería de costar, pues prácticamente entender el tema de la ausencia. Ahora, con relación a menores, pues yo creo que todos en su momento fuimos menores de edad, todos. Entendemos perfectamente cuando se define la palabra menor de edad. A estas alturas, pues, máximo estudiando ciencias jurídicas y sociales, eso es algo, digámoslo así, que es muy entendido para todos nosotros, al igual que el término incapacidad. La ley del organismo judicial, pues, en sus primeros artículos, 2, 3, 10, 11 de la ley del organismo judicial, pues nos explica claramente, ¿verdad?, cuál es la fuente. Y la fuente de nuestro ordenamiento jurídico, pues, es la ley. Y establece la costumbre y la jurisprudencia, cómo la van a complementar. Establece el artículo 10, 11, que nuestro idioma pues, es el español. Cuando tenemos dudas, pues tenemos que ir a un diccionario. ¿Y cuál es? El diccionario de la Real Academia Española. Bueno, yo creo que son las -10. Ahí vamos a estar ya con la mayoría. Entonces, establece que cuando nosotros tenemos duda o no entendemos un término, tenemos que acudir al diccionario de la Real Academia Española. Regreso. Al día de hoy debemos de tener claros los términos, lo que es disponer y lo que es grabar. Estamos en una clase virtual. Los que tengan duda lo pueden googlear el diccionario de la Real Academia Española y pueden ver la definición de cada concepto. Porque para este asunto de jurisdicción voluntaria, nosotros debemos de tener claro por qué se dispone y por qué se va a grabar. El interesado tiene que hacerle a usted el conocimiento y tiene que darle la causa, la justificación de la utilidad y de la necesidad del asunto de jurisdicción voluntaria que se va a trabajar. Bueno, ahora sí, la -10, ahí está muy bien. Creo que 20 minutos fueron suficientes. Bueno, de la necesidad que se va a trabajar, ¿verdad? Entonces, por eso es que se denomina este asunto de jurisdicción voluntaria, que lo tenemos en el decreto 54-77, en el capítulo 2, disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes. Bueno, si es una disposición de un menor, de un incapaz, de un ausente, entonces ahí hay 3 asuntos de jurisdicción voluntaria. Porque estamos disponiendo, ¿verdad? Estamos disponiendo de un bien, ya sea bien mueble o bien inmueble. Estamos disponiendo un bien de un menor, de un incapaz y de un ausente. Y si vamos a grabar,
de un menor, de un incapaz y de un ausente. Entonces, en estos tres artículos del decreto 54-77, del artículo 11, 12, 13, existen 6 asuntos de jurisdicción voluntaria. El artículo 11 establece la solicitud para disponer. La solicitud para disponer. Entonces, el sentido que se le da acá a la disposición de bienes se refiere a la que nosotros vamos a enajenar. Que nosotros vamos a enajenar un bien. O sea, vamos a vender. O en la lectura del artículo 11, siguiendo la lectura, o gravar bienes. Si nosotros vamos a grabar un bien, lo vamos a dar en hipoteca o en prenda. Repito, la lectura del artículo 11, por favor, todos con el artículo 11, decreto 54-77. La solicitud para disponer o gravar bienes de menores, incapaces o ausentes podrá presentarse y tramitarse ante notario, o sea, en sede notarial, cumpliéndose lo dispuesto en los artículos del 420 y 421 del decreto ley 107. No pasen por alto del artículo 406 al 410 del propio decreto ley 107, por favor. Bueno, es importante también la lectura del 418 al 424, inclusive el Código Procesal Civil y Mercantil, decreto ley 107. Bueno, siguiendo con la lectura. Artículo 12. Pruebas. El notario con audiencia. Aquí se lee Ministerio Público. ¿Se recuerdan cuál es el decreto que vino y modificó la competencia del Ministerio Público y la competencia de la Procuraduría General de la Nación? Entonces, el notario con audiencia a la Procuraduría General de la Nación y notificación al protutor o representante del menor, o en su caso, mandará recabar la prueba propuesta y practicará de oficio cuantas diligencias sean necesarias. Cada caso trae su propia particularidad. Entonces, nosotros no nos podemos quedar con lo que establecen los libros que han escrito o que han sido publicados por los maestros de derecho penal, porque cada caso trae su particularidad. Pueda que necesitamos reforzar con un profesional, además del establecido ya en el procedimiento, que es una trabajadora social. Bueno, en caso de que fuere necesaria la tasación de bienes, será practicada por un valuador autorizado de conformidad a la ley. Valuadores pueden haber muchos, pero nosotros hemos aprendido, porque ya estudiamos el proceso sucesorio, que todo valuador que va a apoyar en los asuntos de jurisdicción voluntaria en sede notarial a un notario debe de estar inscrito en el Ministerio de Finanzas, ¿verdad? Bueno, y por último, el artículo 13.
remisión del expediente. Una vez recibida la prueba, el notario dictará la resolución bajo su más estricta responsabilidad, la cual deberá contener los requisitos que determina el artículo 423 del Código Procesal Civil y Mercantil. Una vez dictado el auto, remitirá el expediente para los efectos de lo prescrito por el artículo 423 del Decreto Ley 107. Bueno, una vez más, repito, nosotros a estas alturas debemos de tener ya claro qué entendemos por menor, por incapaz, por ausente, por tutor, por compraventa, por gravamen, por hipoteca, por enajenación. O sea, todos esos conceptos nosotros los debemos de tener claros para el nivel en que vamos de estudio de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. Porque nosotros aquí es como un rompecabezas, ya venimos y vamos armando e integrando los conceptos para ir creando estas figuras que se pueden trabajar, estos procesos que se pueden trabajar en sede notarial. Entre las consideraciones del derecho civil, está un régimen especial que es de la protección en relación a este asunto que vamos a platicar un poco la tarde-noche de hoy, de los incapaces, ausentes y los menores. Porque este sistema establece mecanismos para garantizar que estas personas, quienes no pueden ejercer sus derechos de manera directa, reciban asistencia legal a través de representantes designados por lo que establece el Decreto Ley 106. Los menores y los incapaces suelen ser representados por lo regular. ¿Por quiénes, señores? Es pregunta. ¿Solo ¿Por uno? los tutores? No, estoy diciendo, los menores y los incapaces suelen ser representados por lo regular, por los padres. Fíjense ustedes, todos los que somos padres de familia, tenemos bajo nuestra responsabilidad nuestros menores. Y lamentablemente, no vamos a profundizar en ese tema. Hay veces que a determinadas familias les nace un hijo, digámoslo así, especial, con autismo, con algún impedimento. Y digo que lamentablemente a veces nosotros que hemos cursado las clases de derecho civil y de derecho notarial, a veces no hacemos nada, porque lo correcto es iniciar las diligencias para declararlo en estado de interdicción. Porque imagínense, teniendo a veces nosotros los padres muy amorosos, muy protectores, cuidamos a los chicos, pero mi hijo tiene una actitud especial, no se puede valer por sí solo. Y por X o Y razón, viene y lastima a otro niño, pero el mío ya es mayor de edad. Y si yo no lo he declarado en estado de interdicción, y ya mayor de edad, ¿qué es lo que establece el Decreto Ley 106? Que alcanza la mayoría de edad, ahí por el 8, 9, el Decreto Ley 106, alcanza la mayoría de edad a cumplir los 18 años. Entonces, esta persona, ya mayor de edad, puede ser responsable de una acción típica, antijurídica,
que va a tener que llevar un proceso para que el juez establezca si es culpable, si es punible esa conducta. Entonces, por eso decía yo, los menores y los incapaces suelen ser representados por lo regular por los padres, quienes ejercen la patria potestad, o por un tutor si los padres no lo pueden hacer. Por otro lado, los ausentes, lo que nosotros vimos la semana antepasada, pueden ser representados por administradores, defensores judiciales o guardadores. Todo depende cómo se lleve el proceso, ese asunto de jurisdicción voluntaria. Se recuerdan que hay una etapa notarial y una etapa mixta. Todo depende cómo se lleve en la etapa notarial y cómo se le pide al juez encargado de un órgano jurisdiccional, o cómo el juez, a través de la prueba que tiene, pues establece al final sobre ese auto. La razón fundamental de esta protección radica en que el menor, el incapaz y el ausente no pueden hacer efectivos sus derechos por sí mismos, aunque tengan derechos de qué pueden, de qué tienen los menores, de ejercicio, ¿verdad? De goce y de ejercicio. De goce, de ejercicio. Para actuar jurídicamente, la ley exige la intervención de un representante legal, quien debe velar, esta persona debe velar por los intereses y los derechos. Y esto pues debe estar establecido en una resolución. Cuando yo les decía a ustedes sobre la incapacidad, creo que es en el artículo 8 que nos da el término de la incapacidad relativa. ¿Y por qué la capacidad para ejercer derechos civiles que se adquieren al alcanzar la mayoría de edad? No obstante, personas que padecen ceguera congénita o adquirida en la infancia, creo que así dice, ¿verdad? Así como los sordomudos si habla, pueden gozar de capacidad civil. Vamos a ver. ¿Sí le sale ahí una diapositiva? Sí, licenciado. Ah, va. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo, ir manejando estos términos. Menor, Se incapaz. desapareció la diapositiva, licenciado. Se desapareció. Vamos Sí. a ver. Vamos a ver. Ahí está, ¿verdad? No, doctor, se volvió a quitar. Vamos a ver. Allí. Sí, se visualiza, licenciado. Vamos a ver. Va. Como venía compartiendo, debemos de tener claro estos términos. La ley siempre va a garantizar el interés superior del niño, y eso está establecido tanto en el Decreto Ley 106, en la normativa guatemalteca, como en los tratados internacionales y en el control de convencionalidad.
siempre el interés superior del niño. Entonces, para este asunto de jurisdicción voluntaria, repito una vez más, nosotros debemos de tener claro para este asunto de jurisdicción voluntaria de disponer y de gravar bienes de menores incapaces y ausentes que nos acredite el interesado en sede notarial la utilidad para que determinado bien, se pueda dar, ya sea en arrendamiento, para que se pueda disponer en arrendamiento, pueda que sea un edificio, y que si el edificio se puede arrendar el edificio, entonces de ahí se puede tener un dinerito. Y de ese dinerito se paga un paréntesis. ¿Qué se entiende en derecho de familia y derecho procesal civil cuando se habla de alimentos? ¿Qué encierra la palabra alimentos? ¿Alguien que lo comparta? Todo lo necesario para el sustento. ¿Cómo qué? Educación, Ropa, vivienda. medicina. Así es. La palabra alimentos, digámoslo así, encierra educación, vivienda, salud, incluso hasta la recreación, ¿verdad? Entonces, si a nombre de un menor de edad, otro paréntesis. En el año 2015, creo que el que habló fue José. En el año 2015, con mucho respeto, no pronuncio su nombre, José. En el año 2015, José llegó a la sede notarial de la notaria Sonia y le dice: notaria, fíjese que yo en mi vida, con el sudor, la herencia de mis padres, constituí mi patrimonio familiar. Y mi patrimonio familiar es un edificio de 10 pisos. Pero fíjese que yo estaba un poco enfermo. Entonces, ¿qué me recomienda? ¿Testamento o le traslado de una vez la propiedad a mi único hijo? La notaria Sonia le hace mención, ¿verdad?, de la figura del proceso sucesorio. Ahora que ya no pagamos el impuesto de herencia, legados y donaciones, pues el proceso va a ser un poquito más flexible, más rápido, ¿verdad? Entonces le hace mención de las etapas del proceso, de las etapas del proceso sucesorio, si él lo deja en testamento, del proceso sucesorio testamentario. Y dice que hay una vuelta, que va a haber una junta de herederos, que se va a leer el testamento y que se van a hacer avaludos. Pero también puedes utilizar la figura de la donación o la compraventa. Le puedes dar a tu hijo y te reservas el usufructo vitalicio. Y aquí es cuando hablamos de aquella palabra denominada la nuda propiedad, ¿verdad ustedes? ¿Quién puede compartir algo de la nuda propiedad? ¿Qué es la nuda propiedad? Uno, por favor. Es cuando una persona tiene un bien, pero es que no me acuerdo bien, solo tiene el bien, pero no puede utilizarlo porque alguien más lo está utilizando.
Ah, va. Entonces, en este caso, digamos que la nuda propiedad, en este ejemplo, en esta figura que estamos hablando, señorita, vamos a ver si me sigue. El hijo de José va a tener la nuda propiedad y José se va a reservar el usufructo. ¿Vamos bien? Sí, licenciado. Ah, va. Y si por X o Y razón Dios no lo quiera, José se queda sin dinero, Dios no lo quiera, tiene mucha necesidad, y el único bien que existe está en nombre del hijo de José. Pero José utilizó la figura de, se lo vendió al hijo y él se reservó el usufructo vitalicio. En abstracto, jurídicamente, la propiedad a nombre de quién está. De José. Del hijo. Bueno, del hijo. Del hijo. Del hijo. Del hijo. Porque José tiene el usufructo. ¿Y quién tiene la nuda propiedad? El El hijo. hijo. El hijo. Ah, va. Entonces dice José, pues es sencillo, ¿verdad? El edificio de 10 pisos. El edificio de 10 pisos, hice una mala inversión, me quedé sin plata. Lamentablemente ya los añitos me están pesando y tengo mi dolorcito de cabeza, tengo que hacer un chequeo médico, pero la pena es, ¿qué voy a hacer con los alimentos de mi hijo? Entonces lo más fácil es tomar de lo que está a la vista, del edificio de 10 niveles. Pero ese edificio de 10 niveles, ¿a nombre de quién está? Está a nombre del hijo. Y para yo disponer de ese inmueble, ¿qué tengo que hacer? Porque está a nombre de un menor de edad, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Pues Entonces, si el hijo de José todavía es menor, sí tendría que pedir la autorización judicial. Entonces estoy acreditando la utilidad de ese edificio de 10 niveles. Acredito la utilidad ante el notario para después ir a un órgano jurisdiccional y que el juez me autorice. ¿Qué cosa? ¿Qué asunto de jurisdicción voluntaria? La disposición de un bien inmueble de un menor de edad. ¿Estamos? Claro, licenciado. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Licenciado, esto sería solo si es menor de edad. Si ¿y si es incapaz? Ajá, también. ¿Pero qué fue lo que dije al principio? A estas Que era de alturas, incapaces y de menores de edad. a estas alturas, dije yo, nosotros tenemos que tener claros los conceptos de tutor, protutor, guardador, representante legal, incapaz, menor de edad, ausente. ¿Por qué? Porque si es un incapaz, ¿qué tenemos que hacer? Tener una interdicción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Solicitar la interdicción de un incapaz. Ante un órgano jurisdiccional. Y que el juez me nombre. ¿Qué le tiene que nombrar el juez? Tutor. Un tutor. ¿Se recuerdan que a veces en el testamento también hay quienes vienen y dicen un tutor, un protutor y hasta vienen amarrando cuando se es un familiar? En el testamento también algunos hacen eso. ¿Y si es un ausente? Eso lo vimos hace como 15 días, ¿verdad? Tendría que tener ya una declaración de
De la Un ausente. representante, ¿va ustedes? El representante judicial. Va, quedémonos ahí. ¿Sí, José? Una consulta, pero al retener yo el usufructo, ¿es necesario pasar por el proceso de demostrar la utilidad para poder alquilar el edificio? ¿Pero qué es el usufructo, José? El uso y disfrute del bien. Ah, va. ¿Y usted qué figura cree que puede utilizar? Si la persona que posee el usufructo debería de poder disponer de él para rentarlo, no para venderlo, pero para rentarlo. Puede arrendar el usufructo. Puede arrendarlo. Puede El bien, enajenarlo. el edificio, sí. ¿Ah? El edificio, sí. Enajenarlo no, pero arrendarlo sí. ¿Pero quién dispondría del bien inmueble? La persona que posee el usufructo. ¿Qué dice el usufructo? Uso, goce y disfrute. Así establece, ¿verdad? Correcto. Sí, sí. Pero hagamos en cuenta, es que yo no se lo quería decir, pero aguanta, va. Efectivamente. En este caso en concreto. Usted como el usufructo puede disponer del usufructo. Con mucho respeto, José. Hagamos a un lado, qué buena pregunta. Hagamos a un lado a José. José ya no está. Solo está el hijo. Y está el edificio. Solo está el hijo y está el edificio. Quedaría tal vez un poquito atrás. Perdón. Para acreditar la utilidad del edificio, para garantizar, ¿cómo fue lo que dijo usted en su momento? La palabra alimentos. ¿Qué debemos de hacer? La disposición del bien. Buena la pregunta, José, porque usted puede disponer de usufructo. Usted puede disponer de usufructo. Sí, ahora ya entramos directamente a la figura del menor de edad. A la figura del menor de edad. El inmueble está a nombre del menor de edad. Ya no está José. ¿Qué tenemos que hacer? Está la mamá de José, está la esposa de José, o sea, la mamá del niño, ¿verdad? Y no lo vamos a enredar, no están casados, señor José, para no enredarlo, no están casados. Entonces, está la mamá del niño. El objeto de la clase hoy es la disposición de un bien de un menor de edad. ¿Cuál es el camino en sede notarial? La mamá del menor, del hijo de José, acredita. Por eso estábamos leyendo hace un rato, ¿verdad? Estábamos leyendo artículo 8, 9, creo que por ahí está el decreto de ley que es. Vamos a ver. 11 dijo Oblick. 11 dije, no. O sea, 11 es la solicitud, pues. Ah, ya. ¿El Código Civil dice el IC? ¿O Sí. del...? Ah, muy bien. Sí, el Código Civil. Va. Entonces, ¿quiénes tienen la representación del menor de edad? Los padres. Los padres. La figura inició, José fue a sede notarial con la notaria Sonia. Le echó el cuento. No está casado. Le dijo, yo tengo un bien inmueble, un edificio de 10 pisos. ¿Qué me recomienda? ¿Testamento o qué otra figura? El testamento da muchas vueltas. Le recomiendo la compraventa. Y usted se reserva el usufructo vitalicio.
porque usted va a tener derecho al goce, uso y disfrute de ese inmueble. Lamentablemente, José ya no está. Solo quedó el inmueble, el edificio de 10 pisos y el menor de edad. Y la mamá. La mamá llega y pregunta al notario. Y le pregunta al notario, necesitamos disponer del bien inmueble. El bien inmueble es útil porque necesito dinero para los alimentos de mi hijo. ¿Qué me recomienda? Trámite de jurisdicción voluntaria. Asunto de jurisdicción voluntaria establecido en el decreto 54-77, artículo 11, 12 y 13. Disposición de bien de menor de edad. Ya la escuché, efectivamente, podemos disponer, efectivamente, se acredita la utilidad del bien. Iniciamos diligencias ante un órgano jurisdiccional, ante un juez. Ahí es que vamos. ¿Estamos? Estamos bien. Preguntas. ¿Estamos bien? Va. En la normativa, en la doctrina, la voluntad del representante legal no es absoluta. Porque él puede llegar y le puede decir al juez, yo quiero disponer del bien, lo quiero dar en arrendamiento, del bien inmueble del menor de edad. O yo quiero gravar ese bien. Porque fíjese, señor juez, que hay un edificio de 10 pisos que está justificado, digámoslo así, ¿verdad? En 25 millones de quetzales. Pero existe una necesidad ahorita de 8 millones de quetzales. El edificio está en arrendamiento. Al mes se recibe la cantidad de 200,000 quetzales por el arrendamiento al mes. Pero se necesitan, la familia tiene una emergencia y necesitan, ¿cuánto dije? 8 millones de quetzales necesitan. Entonces necesitamos hipotecarlo. Entonces, está la figura. Ahora ya no vamos a disponer. Ahora vamos a grabarlo. Y vamos a acreditar la necesidad. Por cuestiones privadas, de índole íntima de la familia, no se menciona, ¿va? Y acreditamos la necesidad. Y no era la familia de José, que quede claro, ¿ya? Para que no se vaya a sentir José así un poquito, es con él el asunto. Bueno, entonces, acreditamos que efectivamente hay un bien que está justificado en 25 y necesitamos 8 millones hoy, que se dio en arrendamiento y que el arrendamiento de 200,000 quetzales. Existe una necesidad. Inicio el proceso en sede notarial, diligencias voluntarias de gravamen de un bien de un menor de edad. Por eso se establece en la doctrina que la voluntad del representante legal no es absoluta, no basta con desear disponer el bien, porque el juez, escuchando o cuando se acredite la necesidad, puede disentir de la pretensión del tutor, del representante legal o quien tenga la patria potestad. La patria potestad de un menor de edad, de un tutor, de un capaz o de un representante judicial si es un ausente.
Se debe de exigir, establece la doctrina, la demostración que sea absoluta, que sea evidente, que exista una utilidad para poder gravar el inmueble. Las ventajas que nosotros tenemos por estar en la corriente, en la línea del notariado latino, como lo trabaja México, parte de Latinoamérica, es que el decreto 54-77 podemos trabajar estos asuntos en sede notarial o en sede judicial. Y algunos asuntos, como en el presente, que pueden ser mixtos. Y aquí entra una institución del Estado que es fundamental para que el juez pueda reforzar su resolución, que es la Procuraduría General de la Nación. Porque la Procuraduría General de la Nación tiene que emitir lo que es su dictamen. La doctrina establece que el dictamen de la Procuraduría General de la Nación es fundamental, porque la ley establece que el Estado de Guatemala es responsable del cuidado del interés superior del niño. Nuestro ordenamiento ordinario, las convenciones, los tratados y el control de convencionalidad abarca a lo que es a las personas, tanto menores como mayores de edad, en estado de interdicción. Y asimismo, aquel que por X razón no está en el país o no ha sido encontrado. Entre estas, algunas excepciones del ausente, cuando ya se le declara directamente o ya se puede ir declarando la muerte presunta, como establece, creo que el artículo 64. Ahí lo pueden ver. Entonces, la Procuraduría General de la Nación es el equilibrio perfecto que le da garantía a este tipo de asunto de jurisdicción voluntaria. Repito, una vez más, debemos de tener claro los conceptos de menor de edad, de incapaz y de ausente. Como hablábamos hace un rato, ¿quién ostenta la representación legal de un menor de edad? Padre y madre en igualdad de condiciones. De forma subsidiaria, un tutor legal designado. En los ausentes se nombra un defensor judicial, un depositario provisional, un administrador o guardador definitivo que es sujeto lógico a una fiscalización e incluso hasta puede haber una garantía. Todo depende de qué tantos bienes muebles o inmuebles existan
Y en relación a los incapaces, ¿y qué tipo de incapacidad dijimos que había? Puede ser cuando un cónyuge quede ciego, sordomudo por un accidente. Y entonces ya miramos la línea del representante del incapaz, que puede ser el cónyuge, padre y madre, los hijos mayores de edad, los abuelos, o tal vez alguien tiene la experiencia aquí, cuando se lleva un proceso en juzgado de niñez y adolescencia, y el juez, al establecer que no existe familiar, padre o madre, le deja la responsabilidad a algún director de alguna institución de asistencia social del Estado de Guatemala. Bueno, hablamos un poco, creo que de la incapacidad absoluta y la incapacidad relativa, y lo podemos leer en el artículo 8 y 9 del decreto ley 106, ¿verdad? Hablamos de esa incapacidad, lo que les comentaba hace un rato, de la ceguera congénita o sordomudez, así lo establece el decreto, el artículo 8, si no estoy mal. Y los efectos reales, la pérdida inmediata de empleo o cargos públicos para un profesional, la inhabilitación especial de la profesión, cuando estamos hablando de la incapacidad absoluta, ¿va ustedes? De la pérdida de la capacidad para ejercer la patria potestad o la tutela. Entonces, una vez más, distinguir sobre qué es disposición, tener claro, y qué es gravamen. ¿Qué es disposición y qué es gravamen? Les compartí al principio que si nosotros tenemos duda, lo que tenemos que hacer es verificar, leer qué establece la ley, el diccionario de la Real Academia Española. Aquí unos conceptos, una definición general, ¿verdad? Entre la disposición, enajenar o transmitir la propiedad a un tercero, entre vivos, como por ejemplo, la compraventa, la donación, podría entrar la permuta, ¿verdad? El impacto, el bien sale definitivamente de la esfera patrimonial del titular, cambia de propietario en relación al gravamen, el concepto que es la imposición de una carga o una obligación, estamos hablando ya de derechos reales sobre el bien, como por ejemplo un mutuo con garantía hipotecaria o un mutuo con garantía prendaria, dependiendo si son bienes muebles o bienes inmuebles. Entre los bienes muebles, vehículos, alhajas, qué decir, ropa de marca. Hay quienes tienen jarrones, floreros, vajillas, ¿verdad? El impacto, el bien se retiene, pero queda sujeto
a un riesgo de ejecución para obtener una liquidez. Entonces, nosotros tenemos que tener, digámoslo así, claro, cómo termina, cómo es la culminación de la disposición y el gravamen. De la disposición con un menor, acreditamos la causa justificada, o sea, la necesidad económica, educativa, de salud o beneficio directo, como veníamos hablando en el ejemplo anterior. Y si es gravamen, el límite estricto solo si no existe otra alternativa menos lesiva para obtener los recursos, ¿verdad? ¿Como cuál? Volviendo al ejemplo del edificio de 10 pisos. Porque el juez puede preguntar, mire usted, y ese edificio ese edificio dice que vale 25, sí. El juez puede decir lo siguiente, quiero ver. Yo creo que ese edificio puede valer más usted. Y puede pedir un avalúo. Y pueda que valga más o valga igual, o valga 25. El juez se puede preguntar, mire, ¿y a quién le arrenda usted ese edificio? Fíjese que ese edificio se lo arrenda a una institución privada. Un ejemplo, con fines educativos. Se lo arrendo a Anacafé. Pero Anacafé es una institución sólida usted. Mire, y no ha hablado con Anacafé. De repente no hay necesidad. No hay necesidad de hipotecarlo para obtener esa cantidad que dice usted necesitar. Porque de repente Anacafé lo que puede hacer es, posiblemente, ¿verdad? Pagarle por adelantado un par de años de arrendamiento. Y tal vez lo que usted necesita no son 8, sino que pueden ser 6. Por eso, la doctrina puntualiza, volviendo a la columna del gravamen, que el límite estricto solo si no existe otra alternativa menos lesiva para obtener los recursos. Con relación a los incapaces, estrictamente para la subsistencia, el tratamiento médico o conservación del resto del patrimonio para los incapaces. Porque por lo regular hay que comprar medicina, tienen que estar en tratamiento, en algunas terapias. Esa es para disponer, o sea, para enajenar. Pero como también podemos gravar un bien mueble o inmueble de un incapaz, entonces la justificación patrimonial exigida es que el carácter excepcional solo procede si se presenta una mejora evidencia y comprobable en la situación del incapaz. Entonces, vamos a dar en arrendamiento. Vamos a dar en arrendamiento si se acredita la necesidad. En relación a los ausentes, pues principalmente para evitar el deterioro inminente del patrimonio o pagar obligaciones con algunos acreedores, los acreedores del ausente. Se recuerdan que en la sesión hace 15 días platicábamos quiénes pueden iniciar las diligencias de un ausente. ¿Quiénes? Es pregunta para ustedes.
¿Sí me ¿Un escucha? familiar? Ah, ¿sí? ¿Quién dijo? ¿Un familiar, licenciado? ¿Y un acreedor? También. Va, puede hacerlo a ustedes. Bueno. Entonces, ya hablando un poquito en relación a lo que es el trámite en sede notarial de la disposición, gravamen de menores incapaces y ausentes, el acta notarial de requerimiento es fundamental, porque en el acta notarial de requerimiento yo tengo que acreditar la utilidad o la necesidad, ya sea para disponer o para gravar un bien mueble o un bien inmueble. ¿De quién? ¿De un menor, de un incapaz o de un ausente? Porque en esa acta de requerimiento, creo que Lucía habló, si es un menor de edad y es la mamá la que llega, ¿qué es lo que tiene que presentarle al notario Lucía para acreditar ese vínculo? ¿La certificación de nacimiento, licenciado? Exactamente. Y si es un incapaz, la resolución donde fue nombrado el tutor. Y si es un ausente, la resolución, decimos nosotros, va a ser el auto, ¿verdad? Donde fue nombrado, La ¿quién? declaración de ausente, de Ajá. ausencia. ¿Y ahí quién fue nombrado? El representante, digámoslo así, el representante. Y tenemos que acreditar, entonces, en esa acta de requerimiento, los medios de prueba que nosotros tengamos. El testimonio del bien inmueble, si está inscrito en el registro de la propiedad, o en el registro de garantías mobiliarias, si es de un bien mueble. Ahora, si son joyas, relojes, un ejemplo que lo compraron en Joyería Vieda, la factura. Si los relojes lo compraron en FC Richard, la factura. Si el vehículo, su Toyota, lo compró en la agencia, la factura. Tenemos que acreditar la propiedad de esos bienes. Tenemos que hacer mención de los certificados de esa relación, de ese vínculo que existe, si es un menor y la madre. Tenemos que acreditar testigos, si hay necesidad, el nombre, si hay necesidad, si el notario lo considera, de un valuador, de una trabajadora social y de algún otro profesional que sea fundamental para reforzar y acreditar esa utilidad o esa necesidad para que cuando el expediente llegue a la Procuraduría General de la Nación, obtengamos un dictamen favorable. Un paréntesis. Por favor, leer las guías en relación a la disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes que está en el portal electrónico de la Procuraduría General de la Nación relacionado a los asuntos de jurisdicción voluntaria. Y ahí está la guía. Por favor, se los voy a preguntar, ¿oyeron? En el examen. Por favor. Bueno,
El paso 3 es bien sencillo. La primera resolución. Se ordena agregar los documentos que se presentaron en esa acta de requerimiento, como las certificaciones, como se manda a tomar la declaración, la declaración de los testigos, o se manda a recibir o a solicitar, se manda a recibir el dictamen de los profesionales o también lo que es el avalúo. Esa resolución de trámite paga un impuesto, o sea, se cubre un impuesto que es de 2 quetzales de timbre notarial. Luego nos vamos a la notificación, que es el tercer paso. ¿Se recuerdan que hemos venido platicando desde que iniciamos con el curso de Notariado 3, que en los asuntos de jurisdicción voluntaria, por lo regular, los 3 pasos que existen son cajoneros? Acta de requerimiento, primera resolución y notificación de la primera resolución. Por lo regular son cajoneros esos 3 pasos. Bueno, el fundamento del artículo 66 del decreto 107. En el paso 4 y 5, la recepción y práctica de las diligencias, las declaraciones testimoniales, las que ya en la resolución dijimos que teníamos que recibir, las declaraciones testimoniales y cualquier diligencia que el notario considere pertinente. Y siempre en las declaraciones testimoniales tenemos que apoyarnos en los artículos 134, 148 y 149 del Decreto Ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil. En el paso 6, el informe social, que es dado por una trabajadora social adscrita a un tribunal de familia. Está en ley. Este paso es fundamental porque si no, vamos a tener un previo de la Procuraduría General de la Nación. Por eso, a la hora de iniciar un trámite de asunto de jurisdicción voluntaria, es fundamental leer los lineamientos de la Procuraduría General de la Nación, al igual que en el paso 7, que está lo relacionado al valuador. Siempre en esta fase notarial, el control y la autorización para la disposición o gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes, encontramos ese filtro que es fundamental, que es el equilibrio y que va a reforzar la resolución del juez. Entonces, aquí es donde se le corre, se le da audiencia, o usted utilice el adjetivo que considere, o presenta su expediente debidamente en un folder, como se lo piden ahí en la guía de la PGN, ¿verdad? Con gancho, bien bonito, trate la manera, de preferencia, utilicen siempre hojas oficio. De preferencia, ahora usted va a imprimir una certificación que viene en hoja carta, imprímala en hoja oficio. Mire, así el detalle, la elegancia, la presentación de su expediente de asunto de jurisdicción voluntaria. De preferencia, utilice hojas de 120 gramos. No le vaya a hacer un gran membrete. Trate la manera de trabajar de forma, sí, mire, impecable. Mire, porque su redacción, usted cuando presenta su hoja membretada, es su carta de presentación, y trate la manera de utilizar un foliador, porque qué feo, a veces nosotros tenemos la letra fea y foliamos mal, horrible se ve eso. Entonces,
Ahí presentamos nuestro expediente ante la Procuraduría General de la Nación para recabar la opinión. Y luego de tener la opinión favorable, remitimos ese expediente para tener la resolución, el auto final, ante un órgano jurisdiccional. Quien va a aprobar, el notario, disculpen, quien puede, ya sea un órgano jurisdiccional o el notario, quien va a emitir la resolución o el auto final, ¿verdad? Fíjense ustedes que cuando se trata de mucho dinero, esto lo puede hacer el notario. Solo le corre audiencia a la PGN, le regresan el expediente y el notario termina el proceso. Pero cuando se trata de mucho dinerito, no está de más curarse en salud. No está de más. Cuando usted tenga duda, como es asunto de jurisdicción voluntaria, no hay litis, usted lo puede enviar a un órgano jurisdiccional para que sea el juez quien le pueda dar esa resolución o ese auto final también. No está de más. No importa, usted lo puede terminar en su sede social, en su sede notarial y después otorgar la escritura traslativa de dominio si es una disposición, si es un gravamen, usted puede otorgar lo que es la escritura de mutuo con garantía hipotecaria, mutuo con garantía prendaria. Usted lo puede hacer, todo este trámite que está en el decreto 54-77, lo puede hacer en sede notarial. Usted lo puede hacer en sede notarial. Pero también lo puede hacer en sede judicial, ante un órgano, ante un juzgado. Cuando usted tenga duda, o hay mucho dinerito de por medio, no está de más. O cuando los intereses de un ausente o de un menor o de un capaz, usted, notario, tenga un poco de duda, llévelo ante un órgano jurisdiccional. Mire, pero yo lo puedo hacer, ¿y cuál es el miedo? No se trata de miedo, no se trata, como dicen los patojos, de tenerlos, no, es de neuronas. Entonces, no está de más, simplemente es un comentario para ustedes, ¿verdad? Todo lo pueden llevar en sede notarial. Bueno, el paso 11, la remisión de los testimonios, y el paso 12, la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. 5 minutos faltan. Entonces, luego, se recuerda que debemos de razonar el título, tenemos que pagar impuestos, y si fue una compraventa, tenemos que mandar el aviso a DICABI, a Catastro Municipal, y lógico, va a ustedes cobrar nuestros honorarios. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Creo que pudimos terminar el asunto de jurisdicción voluntaria, de disposición, de gravamen, de menores incapaces y ausentes. Yo les voy a dejar una tarea mañana. Les voy a dejar una tarea. Por favor, la quiero igual, a mano, por favor. Por favor. Pasen feliz noche, se cuidan y nos estamos saludando el día miércoles. Feliz noche, doctor. Feliz noche, doctor. Feliz noche, doctor. Doctor.